En 1931, un guardia civil idealista llegó a Annobón, una remota colonia africana, convencido de que podía traer la justicia e igualdad propia de los ideales republicanos. Pero lo que empezó como una utopía terminó en una pesadilla, con delirios de grandeza, abusos y un magnicidio. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy traigo la olvidada aventura quijotesca de Restituto Castilla. Memorias Hispánicas. Restituto Castilla no era un guardia civil típico, era un izquierdista, ávido lector, y tenía una pareja de hecho, sin estar casado, algo poco habitual en la época. Su competencia como administrador lo convertían en alguien apreciado en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid. Pero él tenía un espíritu aventurero y creía que estaba destinado a conseguir grandes cosas. Por eso, en 1930, pidió ser trasladado a la Guardia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, un cuerpo compuesto por algunos guardias civiles, pero fundamentalmente por negros locales. Por un tiempo desempeñó sus funciones en Santa Isabel, la capital colonial situada en la isla de Fernando Po, actual Bioko. Al ser congratulado por el gobernador, aprovechó para pedirle ser destinado a Annobón, lugar al que nadie quería ir, así que el gobernador lo aceptó sin poner pegas. Fuera de la capital, los oficiales de la Guardia Colonial podían cumplir funciones políticas, militares y judiciales, además de las policiales. Esta concentración del poder, la falta de formación específica para desempeñar estas funciones y el aislamiento y malas comunicaciones permitieron que muchos guardias coloniales blancos actuasen violentamente contra los nativos con total impunidad y que se enriquecieran con corruptelas. Pero Castilla no estaba interesado en eso, sino que se veía a sí mismo como alguien que traería el progreso a Annobón. El aislamiento extremo de la isla era atractivo para el guardia civil, porque quería demostrar su capacidad de construir un mundo más justo usando como laboratorio de pruebas Annobón. El 25 de marzo de 1931, El Cabo llegó al dominio más remoto de España. Es una isla de 17 kilómetros cuadrados, perdida de la mano de Dios, a más de 300 kilómetros del continente africano. En aquel entonces tenía 1.300 habitantes y era una isla muy desatendida, sin teléfono ni telégrafo, y que por su situación geográfica y relevancia económica solo recibía la visita de un barco cada 3 meses. Eso hacía que los productos más básicos solieran escasear. En la isla normalmente solo había 4 residentes blancos: el oficial de la Guardia Colonial, que reunía todos los poderes como gobernante absoluto, un ayudante y 2 misioneros claretianos. Los claretianos disponían de más presupuesto y tierras que el gobierno isleño. Controlaban la escuela y para establecer su dominio destruyeron pueblos y concentraron a la población alrededor de la misión para tenerlos bien vigilados y convertirlos al catolicismo. En el diario personal de Restituto Castilla queda plasmado su anticlericalismo y tendencia republicana izquierdista, aunque sin estar afiliado a ningún partido. Desde el principio se enemistó con los misioneros, al oponerse a cederles más terrenos con los que luego a veces especulaban y se sacaban beneficios. Y les exigió el pago de un impuesto porque su ganado pastaba por tierras comunales. El Cabo se tomaba muy en serio su tarea y tenía una firme ética de trabajo. Se desvivía por hacer peticiones a Santa Isabel, que eran ignoradas, se reunía con annoboneses, iba a pescar con ellos, enseñaba a leer y a escribir y visitaba a los enfermos. Si bien sus primeras semanas en la isla fueron desesperanzadoras para el Cabo por la falta de apoyo de sus superiores en transformar y mejorar la vida de los annoboneses, esto cambió rápidamente. Solo un mes después de su llegada volvió a visitar la isla un barco para traer noticias excepcionales. Se había proclamado la República en España. Castilla pudo leer periódicos con proclamas radicales, y eso hizo que el guardia civil se convenciese de que debía implementar grandes reformas como las que pensaba que se aplicarían en España. Se sentía el elegido para traer la revolución a Annobón. Como era común en toda Europa, la mayoría de los políticos republicanos veían el colonialismo como algo natural, unos en clave más puramente racista y explotadora, y otros con un paternalismo también racista en el fondo, pero con una voluntad de hacer progresar a los países que consideraban atrasados bajo sus parámetros europeos. Castilla formaba parte de este segundo grupo de colonialistas, de los que pensaban que los africanos solo podían liberarse con la ayuda de unos buenos europeos. Creía que solo se podía eliminar la explotación del hombre por el hombre en África con la colonización, que es en realidad la explotación de un país por otro. Tras conocer el cambio de régimen en la metrópolis,
Restituto Castilla pronunció un discurso en el que anunciaba que la República traería progreso, libertad, equidad y protección para los desfavorecidos. Exhibió un retrato de Alcalá Zamora, sin saber que éste se opondría a equiparar los derechos de los españoles y los colonizados, no como él, que hasta pidió una copia de la Constitución para dar a conocer a los anoboneses unos derechos que no se les aplicaban. El cabo se puso manos a la obra con sus reformas. Primero reunió a toda la población en una asamblea y decidieron cambiar la ubicación del asentamiento cerca de la misión y reconstruir el pueblo de Palais en una playa, donde había estado tradicionalmente. Castilla solo estipuló que debían construirse las casas en cuadrículas, estructura urbana que aún se mantiene hoy en día, y mejoró la construcción de los habitáculos con ladrillo. También introdujo un programa de educación para adultos y potenció a los Boy Scouts, dirigiendo personalmente sus ejercicios físicos para convertirlos en futuros guardias coloniales y marinos. Asumiendo que tenía el apoyo total del gobierno republicano, se lanzó al ataque contra los misioneros claretianos. Inspeccionó la escuela y comprobó que el nivel de los alumnos y alumnas era lamentable, y que no se sabía dónde terminaban las subvenciones estatales, porque los estudiantes no recibían manutención ni ropa. Castilla advirtió al padre de la misión que pediría al gobierno central que enviase un maestro laico y que la escuela pasase a ser propiedad del Consejo de Vecinos si la educación no mejoraba. Además, instauró el respeto por las prácticas cristianas autóctonas. Sin embargo, junto a estas medidas populares, tomó otras de muy impopulares para los anoboneses. Restituto era un moralista obsesionado con la virtud del trabajo, y en especial del trabajo colectivo, de vocación comunitaria. Decidió construir una gran estatua visible para los navegantes para representar los valores republicanos, e impuso que los habitantes debían contribuir a erigirla con su trabajo los domingos, y de esto no se libraban ni siquiera los niños y ancianos. Los trabajos forzados los usó para obras públicas, como construir el pueblo de Palais y un embarcadero, pese a que a los pescadores les bastaba la playa para dejar sus cayucos. El guardia civil recurría a los azotes y multas para los que faltaban en los trabajos. También los usaba contra ciertas costumbres y supersticiones, como cuando los locales se negaron a enterrar a una anciana, considerada bruja, y el cabo les obligó a ello a base de latigazos. En cambio, en temas de sexualidad fue tolerante con la poligamia, argumentando que había más mujeres que hombres. La mala conciencia pudo jugar aquí su papel, porque él ya tuvo una mujer e hija en España, y en Annobón básicamente raptó a una chica de 16 años, ya comprometida, y la forzó a ser su mujer. Eso le valió críticas de los nativos, y lo mismo ocurrió con el maltrato que dispensó a la suegra, al ordenar azotes para demostrar que no hacía favoritismos. En junio de 1931 fue ascendido a sargento por antigüedad. Quería seguir en Annobón pese al malestar que estaba generando en parte de la población local y de que el apoyo de la República a sus actividades era un espejismo. La llegada de la República no supuso ninguna revolución para las colonias españolas. Militares, misioneros y hacendados siguieron siendo las capas dominantes, la jerarquía racial se mantuvo, y ni siquiera los españoles residentes en las colonias gozaban de los mismos derechos que los españoles de la metrópolis. El militar que gobernaba la Guinea española fue relevado al cabo de unos meses por un civil, Gustavo de Sostoa Stagmer. Este era contrario al racismo y a los malos tratos de los negros. Por eso no tardó en ganarse la enemistad de la mayoría de los funcionarios, misioneros y propietarios blancos, que boicotearon sus decisiones. Sostoa y Castilla compartían sus deseos de reformas, de integrar más en la sociedad colonial a la población nativa, y fue similar la oposición que sufrieron de colonos y misioneros. No sorprende, pues, que el sargento de Annobón estuviese ilusionado por la visita del gobernador a la isla en julio de 1931. Pero a la que llegó el gobernador, los guardias coloniales negros le entregaron una carta protestando por los malos tratos a los que eran sometidos por Restituto Castilla. Gustavo de Sostoa decidió reunir a todos los habitantes de la isla para preguntarles si estaban satisfechos con el gobierno del sargento. Y estos, tras vacilar un poco, denunciaron los trabajos forzados, castigos físicos y multas. El gobernador le advirtió de que estaría vigilando sus actuaciones y que cambiara sus métodos. La visita de Sostoa se tornó en una humillación pública y en un cuestionamiento de la autoridad del sargento. Todavía empeoró cuando Sostoa rechazó introducir un impuesto de captación y cuando Castilla denunció en tono anticlerical a los claretianos.
El gobernador de la Guinea Española le dijo que no se metiese en nada, y el sargento concluyó que Sostoa no tenía nada de republicano y que era un papista obediente. Tras la visita, Restituto sufrió una crisis nerviosa. Eso sí, se moderó en lo de dar azotes e imponer multas y trabajos forzados. El 13 de noviembre de 1932 recibió una nueva visita de Sostoa, que estaba listo para irse de Guinea para tomar el cargo de alto comisario de Marruecos. Castilla se subió al buque en el que llegaba Sostoa y este le comunicó que había sido relevado del mando y que era destinado a Santa Isabel de nuevo. El sargento quedó perplejo. Pensaba que hasta le iban a condecorar, y en cambio le estaban degradando. Estaba convencido de que los misioneros estaban detrás de esto. Castilla no quería abandonar la delegación, pero Sostoa no quería oír las quejas de un hombre que consideraba que se había endiosado. El guardia civil, cada vez más enloquecido, incluso pensaba en huir al bosque y esconderse hasta que el barco se fuera. La gota que colmó el vaso fue que Sostoa redujo el impuesto sobre el vino de palma, que había introducido Castilla no con fines recaudatorios, sino para desalentar el consumo de alcohol y la vagancia. Encima el gobernador organizó una gran fiesta con mucho alcohol. Al límite, el sargento cogió una navaja y de forma cobarde se acercó por detrás de Gustavo de Sostoa y le rebanó el cuello. Mientras los anoboneses bailaban sin enterarse, Restituto gritó: «¡Por traidor a la patria! ¿A mí por qué se me sustituye? Doy 10 minutos de vida a los frailes». El sargento además hizo 3 disparos contra el cuerpo ya inerte de Sostoa, y eso hizo que todo el mundo se diera cuenta de lo que había pasado. El cabo que tenía que sustituir a Castilla trató de arrestarlo, pero no iba armado. Entonces Restituto intentó sublevar a los locales a favor de su causa al grito de «¡A mí, anoboneses! ¡Viva la República! ¡Viva la República en Anobón!». Pero absolutamente nadie le hizo caso y todos huyeron. Todo el mundo podía ver que era un peligro impredecible. Castilla terminó por huir solo a la montaña y al día siguiente se entregó. Aún hizo una petición absurda como ser castigado al exilio de por vida en Anobón, es decir, para intentar seguir siendo su gobernador. Pero nadie le tomó en serio. Lo llevaron a Santa Isabel y luego a las Islas Canarias para ser juzgado. Restituto Castilla logró evitar ser juzgado por un tribunal militar, que hubiera sido más duro. Se mostraba arrepentido de los hechos, pero en el juicio trató de defenderse sacando pecho por su labor gobernando Anobón. Tenía una visión muy idealizada de sí mismo. Afirmaba haber suprimido el poder de la fuerza por la razón, luchado contra los abusos de los misioneros e inculcado el amor por el trabajo y saber en los indígenas. Su abogado, por su parte, lo defendía por el historial psicológico de familiares y del propio acusado. Un informe médico lo definía como un psicópata paranoide, megalómano y egocéntrico. Su autoridad absoluta en Anobón y el aislamiento no hicieron más que acentuar estas tendencias de su personalidad. Finalmente fue condenado a 8 años de prisión por el homicidio, una pena menor de la que recibían muchos negros por delitos menos graves. Castilla debía haber salido de prisión en 1940, pero sorprendentemente le aceptaron el alegato de que su crimen había sido político, cosa que no había defendido durante el juicio, y eso le permitió acogerse a la amnistía del Frente Popular de 1936. Durante la Guerra Civil se unió al bando republicano y luchó en el Frente de Madrid como capitán de la Guardia Nacional Republicana, la Guardia Civil del lado leal. Con la caída de Madrid, Castilla fue capturado y juzgado de nuevo por asesinato de Sostoa, pero esta vez por un tribunal militar que lo condenó a muerte. Fue ejecutado en abril de 1940. Restituto Castilla fue por tanto un megalómano con aires de Don Quijote, alguien que tenía una idea de sí mismo alejada de la realidad. Un aventurero que quiso ganar fama y usar Anobón para probar que podía hacer una sociedad mejor imponiendo su visión. Si se puede sacar una lección de esta historia es la siguiente. La buena voluntad y la entrega son importantes, pero más relevantes son los métodos con los que se pretende conseguir un objetivo. Unos métodos autoritarios no pueden engendrar una sociedad democrática, ni fomentar la igualdad y libertad. Tampoco se puede hacer una revolución social en solitario. Para Restituto, Anobón era un territorio virgen, un marco en blanco donde podía hacer realidad sus sueños y utopías republicanas y laicas, sin plantearse si lo que él deseaba se correspondía con lo que los anoboneses querían.
Irónicamente, pese a sus muy válidas críticas contra la brutalidad de los misioneros claretianos, el propio Castilla compartía la misma intransigencia y violencia y la misma vocación universalista y misional del colonialismo europeo. ¿Qué lección extraes tú de esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, no olvides darle a me gusta y suscribirte si no lo hiciste ya, y tienes en la descripción una lista de reproducción de episodios sobre la Guinea española. Te animo a ir a patreon.com/lahistoriahispana y pensar si puedes aportar tu granito de arena a este proyecto y de paso obtener beneficios exclusivos como acceso anticipado a todo mi contenido, merchandising exclusivo o aparecer en los créditos. Gracias por tu atención y ¡hasta pronto!